Hare Krishna, muy buenos días, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine, Rivise Sasunyavadi Pashatya Deshatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que estamos en un punto donde Sutta Goswami, el narrador del Srimad Bhagavatam, se está disponiendo para seguir comentando un poco sobre las actividades de Maharaj Parishi, el gran monarca y a la misma vez gran devoto del Señor, puesto que los sabios de Naimishiramnia están pidiendo que siga hablando del Señor y de su devoto puro. Entonces Sutta Goswami está diciendo: yo intentaré a ver qué puedo un poco hablar sobre un tema tan ilimitado, y pone el ejemplo de así que como un ave vuela en la medida de sus posibilidades por el vasto cielo, de la misma forma un erudito habla en la medida de sus posibilidades sobre lo que ha logrado comprender sobre el Señor Supremo. En el texto anterior terminaba diciendo hasta donde su comprensión lo permite. Esto es importante también porque la palabra comprensión es diferente a la palabra o es diferente al hecho de simplemente memorizar y repetir algo. Las cuestiones del verdadero conocimiento no es una cuestión de memorización y repetición, ni de especulación mental, es una cuestión, de comprensión real. Hasta que no ocurra la verdadera comprensión, entonces, desde el punto de vista de la esencia védica, no está autorizada la persona para transmitir o hablar o comentar sobre dicho campo del conocimiento. Sin embargo, podemos ver en la actualidad que hay muchos, incontables personas, o incontables líderes, guías, maestros, etcétera, etcétera, instructores, que se muestran y de hecho son aceptados como autoridades en el tema de la espiritualidad o en el tema de Dios. Y de hecho hacen gala de un gran acopio de información, y esa información incluso se puede comprobar porque son textos fidedignos, son repetidos exactamente tal y como son, pero también se puede ver en muchos de los casos una carencia en cuanto a la comprensión esencial de la sustancia de los textos. Eso, desde el punto de vista védico, es un elemento invalidador, o sea, que invalida o que nos invalida como instructores, maestros, etcétera, etcétera. Si no existe prueba convincente de comprensión, prueba que se da a través de los propios elementos o cualidades que se van mostrando en la persona, así como su manera de poder responder o explicar sobre ciertas temáticas, entonces no hay autoridad desde el punto de vista védico para recibir, asumir u ostentar el título de supuestamente maestro. Entonces el texto número 25 de este primer canto de Srimad Bhagavatam del capítulo 18 dice, o sea, ya Sutta Goswami va a empezar la narración otra vez. Dice: una vez mientras Maharaj Parishi se encontraba de cacería en el bosque con arco y flechas y perseguía a los venados,
Se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento. Mientras buscaba un depósito de agua, entró en la ermita del muy conocido Samika Rishi y vio al sabio sentado en silencio con los ojos cerrados. Los órganos de los sentidos del Muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales, y él se hallaba en un trance, apartado de los tres estados, o sea, el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de no conciencia o el estado de inconsciencia, habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del absoluto supremo. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Maharaj Parishi, como costumbre de todo rey guerrero, cada cierto tiempo salía de cacería, y en una de esas jornadas llegó un momento en que de tanto perseguir a los venados y estar en esas funciones de cacería, sintió mucha sed, se sintió sediento y se sintió cansado. Esto es una información muy importante de la cual vamos a hablar después, en conformidad a lo que algunos acharya explican sobre esta sensación. Entonces simplemente se dio a la tarea de buscar un lugar donde poder saciar su sed, y se encontró con la ermita de este Muni o de este gran sabio, el cual, como bien se describe, se encontraba en Samadhi, o sea, se encontraba en un nivel de profunda meditación o de algo que trasciende a la meditación, que es el estado de Samadhi, o es la madurez de la meditación. Explica que su sentido, su mente, su inteligencia, su respiración, todo estaba tan controlado que al mismo tiempo estaba apartado de toda actividad material, o sea, no tenía relación consciente con el medio material, con la experiencia material, con lo que le circundaba, y ni siquiera con lo que estaba sucediendo en el cuerpo material. Acá hay una condición, ¿no? Cuando habla de su estado, habla de que tenía su mente, o sea, estaba apartado de los tres estados, o sea, los tres estados, y entonces señala aquí el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de inconsciencia. O sea, no estaba despierto desde el punto de vista material o consciente desde el punto de vista material. Tampoco estaba dormido desde el punto de vista material, y tampoco estaba inconsciente, sino que estaba simplemente consciente de un plano o en un plano diferente. Estaba situado en la conciencia o absorto en la propia conciencia. Quiere decir, porque a veces vemos a alguien, ¿no? O nosotros mismos, y podemos preguntarnos, bueno, ahora mismo el estado, ¿cuál es? Bueno, el estado, no, yo estoy despierto, el estado vigilia. No, mira, yo estaba dormido. Bueno, ok. El estado de sueño, en ese dormido también entra el estado onírico, de soñar, cosas así. O también puede decir, mira, fulano está inconsciente, ¿verdad? Una persona en coma, cuestiones así. De hecho, después es muy difícil que pueda recordar todo lo que sucedió. Pero este Muni en su Samadhi no está en ninguno de esos tres estados. O sea, el Samadhi no puede ser clasificado como ninguno de esos tres estados. Ni vigilia desde el punto de vista material, ni el estado de sueño, ni el estado de inconsciencia. O sea que son tres estados que no son más que diferencias cromáticas, por decirlo así, de estados de conciencia. Vigilia o total conciencia material
Sueño es un estado intermedio entre la inconsciencia y el estado de vigilia, y la inconsciencia como el otro extremo a la vigilia. Entonces dice que ahí se encontraba él. Entonces dice que uno estaba cubierto por una piel de venado, como era la tradición de los sabios, un cabello muy largo y todo apretado. O sea, imagínense del tiempo, el sudor, la churre, etcétera, etcétera. Entonces el rey tenía el paladar seco por la sed y le pidió agua. Maharaj Parisi entró allí, vio al sabio y simplemente sintiendo su sed intensa, le pidió agua. Pero vamos a recordar, el sabio estaba en Samadhi, por tanto se dice además que sus sentidos estaban recogidos de la realidad material. Eso quiere decir que la petición de agua de Maharaj Parisi, las palabras, las vibraciones esas, simplemente no fueron captadas por el sabio. Continúa diciendo, el rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, un poco de agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y pensando así se enfureció. O sea, la etiqueta de buen comportamiento, ¿verdad?, instituía que cuando una personalidad tal como el rey llegaba a su casa o a la casa de usted, entonces usted debería de darle un buen lugar para sentarse dentro de sus posibilidades, un poco de agua, algunos alimentos, decirle palabras muy corteses de bienvenida, o sea, un protocolo de bienvenida que fuera perfecto, de acuerdo a sus posibilidades. De hecho, eso estaba establecido para cualquier visitante. O sea, cualquier visitante desde el punto de vista de la cultura védica debía ser recibido adecuadamente y debía uno servirle, al menos dándole un lugar para sentarse para que pudiera descansar y un poco de agua para que pudiera apagar la sed del camino, pero aún más en el caso del rey, donde el protocolo, ¿verdad? Porque se entendía que el rey era la representación de la suprema personalidad de Dios desde el punto de vista administrativo. Claro, esto es siempre recordando al rey ideal, o sea, aquel que realmente encajara en lo que se esperaba de un rey. Entonces el rey vio que el Muni no se movió, vio que no le dio agua, vio que no le mandó sentarse, vio que no le dijo ni una palabrita, simplemente siguió ahí inerte. Entonces Maharaj Parisi se explica que se frustró, porque ¿qué pasa con el carácter de los kshatriyas? Los kshatriyas, o aquellos que tienen tendencia de guerrero, suelen ser muy estrictos en cuanto a eso de lo que se debe y lo que no se debe hacer. De hecho, suelen ser muy estrictos en cuanto al cumplimiento de austeridad, y por eso es que son idóneos para el carácter de cuidar del buen cumplimiento de la ley. O sea, tienen esa capacidad. Entonces Maharaj Parisi vio que se estaba violando un protocolo esencial y elemental, y eso lo enfureció. También vamos a hablar luego de eso. Oh brahmanas, la ira del rey dirigida hacia el sabio brahmana no tenía precedente, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. O sea, dice que la ira que experimentó Parisi no tenían precedente. Quiere decir que nunca se había experimentado en un momento de tanta ira. Y la ira, por supuesto, estaba acrecentada por el estar sintiendo hambre y sed. Continúa. Mientras se iba el rey insultado de ese modo, o sea, vio que nadie le contestó, vio que no le respondieron, entonces, bueno, ¿qué había que hacer? Me marcho. Pero me marcho con ira, me marcho sin aceptar esto que está sucediendo, porque es inadmisible, ¿no? Entonces dice que mientras se iba el rey insultado de ese modo,
recogió con su arco una serpiente sin vida, o sea que estaba muerta, y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Y luego regresó hacia su palacio. O sea, el rey, un poco para desquitarse, por decirlo así, también vamos a hablar de eso, tomó una serpiente que estaba allí muerta en la ermita del sabio y la colocó sobre su hombro, a modo de desquite, a modo de burla. Y regresó para su palacio. Al decir de los grandes acharya, cuando enfocan este episodio, ellos hacen resaltar algunos elementos importantes en los cuales debemos reflexionar porque pueden pasar inadvertidos para nuestra mente que no está diestra en las cosas más sensibles relacionadas al Señor Supremo. Vamos a recordar que Maharaj Parishi, como emperador guerrero, era por tanto un guerrero entrenado y por tanto, además de ser un guerrero entrenado, era también guerrero de nacimiento. Era descendiente fiel de una dinastía, ¿verdad? La dinastía de los Pándavas, que venía de los Kurus, eran guerreros por nacimiento, por tanto tenía todas las cualidades para soportar las situaciones más hostiles y estaba entrenado para ello. No era la primera vez que iba de cacería, no era esta tampoco una cacería diferente. Entonces resulta interesante cómo la sed y el hambre en este caso fueron experimentados de un modo extremo. O sea, se espera que un guerrero de la talla de Maharaj Parishi, aunque pase por condiciones de mucha sed y mucha hambre, no se perturbe por ello, pues está entrenado para ello. Sin embargo, en este caso específico, la sed y el hambre le perturbó hasta el punto que necesitó buscar dónde apagar su sed. Este es el primer punto a tener en cuenta, porque entonces los acharyas explican que eso demuestra que ya se estaba, por decirlo así, preparando o comenzándose a arreglar una cierta artimaña organizada por el propio Señor para algún tipo de fin específico. Segundo, Maharaj Parishi no solo era un guerrero, sino que estaba educado correctamente en todos los protocolos, etcétera, etcétera, pero también junto a esa educación era misericordioso y compasivo. Esto quiere decir, vamos a recordar por ejemplo en el caso cuando se encontró con Kali, la personalidad de Kali. Él en un primer momento estaba presto a echarla de su reino y a destruirla incluso, pero enseguida cuando Kali hizo así, se mostró un poco entregada a él. Maharaj Parishi enseguida fue compasivo. Y al mismo tiempo, Maharaj Parishi, al tener roce también con la tradición del yoga místico y estas cuestiones, que era el yoga que se practicaba entonces, se sobreentiende que él estaba familiarizado con el estado de Samadhi, tanto de manera por referencia de otras personas, o sea, de ver a otras personas en Samadhi, así como quizás en su práctica ocasional. Por tanto, todo esto hace que resulte contrastante y raro el hecho de que cuando él haya entrado a la ermita del sabio no haya reconocido primero de que el hombre era un sabio entregado a la práctica de la meditación y que por demás se encontraba en el nivel de Samadhi. O sea, ¿cómo fue posible que Maharaj Parishi no haya reconocido algo tan aparentemente evidente? Eso es otro detalle más que apunta a cómo el Señor estaba un poco obnubilando y ensombreciendo el entendimiento, la inteligencia de Maharaj Parishi para que pudiera caer en conductas supuestamente erróneas o supuestamente criticables. Vamos a recordar que el Señor maneja siempre a su devoto puro con la finalidad de un fin superior, pero es Él quien lo maneja siempre. En verdad el devoto puro del Señor nunca comete falta
el devoto puro del Señor, toda conducta que realiza, viene esa conducta siendo organizada por el Señor, aunque él no sea consciente de ello. Porque si él fuera consciente de ello, no la realizara y entonces no se cumpliría el plan. Y si fuera consciente de ello, de que era un plan del Señor y al mismo tiempo lo realizaba, no lo iba a realizar de forma creíble porque estaba consciente de que era un plan del Señor. Él simplemente tiene que creerse en serio toda la situación, tiene que ofenderse en serio, todo eso tiene que ser en serio, suceder en serio para que sea real. Entonces el Señor cubre mediante su potencia espiritual. Fíjense, el Señor cubre la inteligencia del devoto puro cuando es requerido mediante yoga maya y no mediante maya. Esto también es importante, porque en el caso de nosotros cuando estamos acá, y en este caso lo estamos, condicionados por la energía material y nuestro deseo de disfrutar de ella, entonces estamos también cubiertos, pero estamos cubiertos por maya, por la ilusión de la lujuria material. Pero en el caso del devoto puro, cuando es cubierta su inteligencia, no es cubierta por maya, porque él no tiene ilusión de energía material o de disfrute de la energía material, porque él está siempre al servicio del Señor, sino que es cubierta por yoga maya, la potencia espiritual o energía espiritual, es quien es utilizada para cubrir la inteligencia del devoto puro del Señor. Entonces el rey llegó allí, pidió agua, no le respondieron, no le dieron un asiento, no eso, consideró eso inadmisible, cogió ira, ¿verdad? Otro detalle importante, una ira sin precedente, por algo tan aparentemente insignificante. ¿Cómo es posible que Maharaj Pariksit por esa insignificancia se haya puesto tan iracundo? Y por demás asumió una actitud infantil cuando al decidir retirarse, decide colocarle una serpiente muerta en el hombro al sabio, como para decirle, para que sepas que estoy aquí, para que sepas que esto es, ¿verdad?, infantil. O sea, Maharaj Pariksit, alguien muy equilibrado, alguien muy maduro. Sin lugar a duda, entonces la mano del Señor estaba aquí. ¿Y qué estaba buscando la mano del Señor? Vamos a ver el hilo de la historia cuál es, pero eso lo vamos a ver en los próximos amaneceres. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que podamos comprender poquito a poco que hay siempre una diferencia fundamental entre los acontecimientos que se desarrollan en la vida de un devoto puro, así como también sus comportamientos, aún en aquellos que parecen los más absurdos y criticables, y que podemos comprender que en verdad no pueden ser absurdos y tampoco por tanto son criticables, sino que simplemente son no entendidos por nosotros. Pero el hecho de no poder entender algo no significa que es criticable o que está mal. Debemos de tener cuidado siempre en ese sentido. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari Janat Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Janat Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda